Los temas puntuales que vamos a tocar son el primer y segundo gobierno de Perón, el Rodrigazo, la ICO de Alfonsín y la convertibilidad. Pero antes de arrancar con estos 4 puntos, que sí que la inflación no nació con Perón. Viene, si querés, te puedo explicar, desde Dorrego, de 1828, más o menos. Que cuando agarró el gobierno de Rivadavia, estaba el peso totalmente depreciado y hizo un control de precios. Había control de precios en esa época. No pudo hacer mucho por fusilar. Pero bueno, Rosas también tuvo algo parecido. En ese momento, Rosas era un tipo totalmente estricto con la economía. Tenía todo detallado, hasta, no sé, los federales que mataban unitarios, cuánto les pagaban, figuraba. Los que delataban unitarios, figuraba. Y emitía mucha moneda, pero siempre con el apoyo de la legislatura. Le aprobaba, no, hasta que un día dijeron, carta abierta, emití. La emisión fue en el contexto de, digamos, de dos bloqueos que recibió, digamos. Que de ahí fue donde su economía estaba tambaleando, dijeron carta abierta, emití. Y además a Rosa nadie le subió los precios. Nadie se animaba a subir los precios. Sí, algo así, digamos. Sí. Se podría decir que Rosa fue el primer keynesiano antes de Keynes. Apostó al consumo y no al ajuste. Exactamente. Otro momento de inflación, que es el modelo agroexportador, 1880-1890 más o menos. En ese momento en Argentina no se producía nada, prácticamente escasa producción industrial. La inflación venía de arriba. Inglaterra aumentaba el precio, acá aumentaba. Era sencilla la inflación en ese momento. Y además, deuda que pedían. Otro momento que acabó en Argentina en la década del 30 con la crisis, deflación. Argentina en ese momento estaba abierta al mundo. Cuando vino la crisis empezó a cerrar empresas, quiebra en todos lados. El crack del 29. Sí, con la crisis del 30, Argentina se cerró al mundo, varios países hicieron lo mismo, y los precios bajaron, deflación. Que se solucionó con la Junta Nacional de Grano y el Banco Central, hicieron que reactive un poco la economía. Eso para es bueno destacar porque quedó el mito de que, digamos, la Junta de Granos nació con Perón. No, el IAPI, que en realidad lo firma Farrell, pero fue idea de Perón. La Junta Nacional de Grano sería que a partir del 1932, creo que fue un poquito más acá, 35, el gobierno se hacía cargo del comercio exterior. Él le compraba los granos, la carne al productor y él la vendía afuera. Y con esa plata manejaba así a la industria, a distintos sectores. Perdón. Sí. La Junta Nacional de Granos se crea con el plan Pinedo. Con Justo, no sé quién era el ministro. Es el plan Pinedo, que es el abuelo del. Siempre me miedo, sí. Uno de los pues, artífices del pacto Roca-Runciman. Claro. Buenas noches. ¿Ciencias políticas? Sí. Permiso. Que tiene parentesco con el Pinedo de... Es el abuelo, creo que es el abuelo de Federico, se llama Federico Pinedo. Claro, fue un plan bastante estatal, digamos. Sí, es que en ese momento, justo en la dictadura, ahí estaban perdiendo muchas divisas. Y tomaron, le agarró el ataque nacionalista para sustituir importaciones. Entonces necesitaban traer divisas de algún lado. ¿Dónde viene la divisa acá? Del campo. A partir de ahora la manejo yo. Ahí nació. Pero bueno, ahora vamos a arrancar con... Antes hay una breve introducción de 1 minuto que cuenta lo que yo más o menos conté recién y por qué arrancamos con Perón. Está en prueba de piña, lo pasado pensado. Es 1 minutito, una breve introducción. Esta inflación comienza a crecer durante el gobierno peronista o con el gobierno peronista con el brutal nivel de ascenso del consumo en los trabajadores argentinos, con los aumentos de sueldo, el crecimiento del empleo, con aquel factor que gastaba, efectivamente, que producía, que compraba los servicios públicos, que hacía viviendas, todo este tipo de cosas que tomaban salario indirecto y que provocaban obviamente un altísimo nivel de consumo con un nivel de producción todavía no coherente con ese nivel de consumo. Es decir, había más demanda de producción y por lo tanto ciertamente comenzó a haber una inflación, en este caso que tenía que ver con una cuestión positiva. Digamos que la inflación argentina arranca sin duda a partir de fines de los 40, y esto se da cuando Perón, en su primera presidencia, enfrenta una crisis de balanza de pagos muy seria. Porque Perón apostó a que
se iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. A partir de esa crisis de balanza de pagos, la Argentina comienza a conocer la inflación tal como va a repercutir luego con distintos indicadores a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, por eso arrancamos con el primer gobierno de Perón y segundo, del 49 al 55. La inflación en ese momento, el primer peronismo de que arranca el 46, siempre fue de dos cifras, un 17, un 16, un 15, pero no era problemática. Empezó en un momento con un freno externo en el mundo, digamos. Los procesos de industrialización estaban ligados al ciclo económico. No compraba, no hay dólares, encima la industria demandaba mucho dólar y el campo no llegaba a traer tantos dólares como demandaba la industria. Además, una crítica siempre esa de Perón, hubo poco desarrollo en la industria pesada. Sí, apostó mucho a la industria liviana, es una crítica que le hacen por la que por la izquierda. Y la redistribución del ingreso reposaba sobre los altos precios del producto agropecuario del mercado internacional. Hubo una caída abrupta de los precios internacionales, menos dólares traíamos. Ahí empezamos a tener unos serios problemas. Eso también, la caída del precio frenó la distribución de la riqueza. Los incrementos salariales comenzaron a afectar la tasa de ganancia de los empresarios, puja distributiva. Es así, sencillo, es un problema de la inflación así en Argentina, la puja distributiva es clave. El frente interno, desde que en el presupuestario hubo un ambicioso programa de obras públicas, ambicioso, todos lo saben, cuando vino Perón prácticamente no había nada, de viviendas, cloacas, industria. Y en ese momento, cuando estaba más frenada la toma de trabajo por la mano privada, el gobierno empezó a tomar, la gente desempleada que buscaba trabajo empezó a tomar el Estado, una cantidad increíble. También usaba como arma política, pero tomó demasiado y el sector privado dejó de tomar. Y además hubo una sequía histórica. Histórica. En el 52, no, un poquito antes. 51. Histórica, que todavía no hay antecedentes. ¿Qué intenta hacer Perón? Un replanteamiento económico. Reformular el IACI. El IACI es el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Es el padre, digamos, la evolución de la Junta Nacional de Grano. Manejaba el comercio exterior, principalmente la carne y el trigo, le ponía el precio y lo vendía afuera, y con esa plata, al principio, la volcaba a la industria, para que la industria se desarrolle. En este momento, cambia el IAPI y toma medidas para incrementar la producción agrícola. Subsidia la exportación, cuando los precios internacionales cayeron, plan de inversión para el agro, hizo un montón de medidas, tecnificó el agro en producción, en investigación, además de créditos casi a tasa cero. Estas medidas tuvieron un logro significante por cuestiones. La sequía, los precios eran bajos a nivel internacional y además la gente del campo no le puso mucha pila, para decirlo de alguna manera inocente. O sea, no le gustaba mucho cómo estaba el gobierno, entonces pusieron un freno. Entonces no pasó mucho. Ahí, perdón, una cosita, vale, me parece destacar que ahí hubo como un giro en la política de Perón, porque hasta antes de ese año, como dijiste vos, era todo fuertemente orientado a la industria. Ahora, no es que no seguía apostando a la industria, sino que como empezó a tener esos problemas de inflación, empezó a tratar de diversificar un poco más y de tecnificar el agro, porque todavía seguía siendo la fuente de los dólares. Entonces también fue criticado por el lado industrial, digamos. Entonces dijeron, bueno, esto no salió, hagamos otra cosa. A principios del 52 veníamos con escasas reservas, saldo exportable bajo y precios internacionales seguían bajos. Perón que hizo una importante evaluación y un reajuste de las tarifas, aumento de tarifas públicas. Por generar una regla, hay una evaluación, automáticamente las tarifas se reajustan, se reacomodan. La inflación en ese momento era un 38. Para la época, 38 era muchísima inflación, era demasiada inflación. La propuesta era contra la inflación, recuperar el sector externo, restricción del consumo, fomentar el ahorro y un aumento de la productividad. Esas eran sus metas. Y para eso creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios, un fuerte control del precio,
que muchos economistas ahora en los canales de televisión dicen que los controles de precios nunca sirvieron, es mentira. Pero en este momento los sindicatos se ponían la camiseta del control de precios. No solamente buscaban el aumento, sino que además peleaban para controlar el precio, se respetaba el control de precios. La extensión de hicieron más, no cada un año, sino creo que cada un año y medio había acuerdos paritarios. Estimuló la exportación y además estimuló que vengan inversiones extranjeras. Otra que lo corrían por la izquierda, Perón, fue con esto, con la inversión extranjera. Ahí está, por ejemplo, el famoso caso de cuando uno empieza a comparar la historia actual con la de Perón hay un montón de similitudes. Y el caso similar al de hoy, cuando se critica el acuerdo con Chevron, fue lo que pasó ahí en el 54-55 con la California, que era subsidiaria de la Standard Oil. Era el mismo problema. Era el mismo problema. Hacían falta inversiones en la extracción de petróleo. Las maquinarias encima más desarrolladas para la perforación la tenían los norteamericanos, que además estaban ejerciendo como un bloqueo, ¿no? Además no vendían esas herramientas. Entonces Perón necesitó, parte de la política del segundo gobierno de Perón fue empezar a atraer más inversiones extranjeras. El plan fue exitoso. Me acuerdo que la inflación venía de un 38, un 35, en el 53 bajó a 4 y en el 54 bajó a 3,8. Estos 2 años, en la historia más o menos que hay estadísticas claras del 45 hasta ahora, son los años con menor inflación y gran crecimiento. Por lo general no se da, cuando hay crecimiento, hay inflación de 2 cifras mínimo. La deuda se disminuyó importantemente y las exportaciones aumentaron un 80% entre el 52 a la gente del campo, cuando tienen buenos precios, les gusta colaborar con el gobierno. Cuando no quisieron, y ahora que está bien, vamos, somos todos amigos. Y esto lo puse aparte del Congreso de la Productividad, porque el Congreso de la Productividad arrancó en el 52 una idea de los trabajadores con los empresarios, juntarse y ver cómo podían solucionar el tema de aumentar los sueldos. Los productores querían, los empresarios querían aumentar el sueldo, pero cuando haya productividad. Los trabajadores peleaban un poco que no. Creo que era Gelbart, que discutía que muchas veces había mucha ausencia. Algunas empresas llevaban un 20% de ausentes. Ten en cuenta los derechos que ya habían conseguido los trabajadores. Entonces se plantearon ciertos objetivos. Un acuerdo que arrancó el 52-53, el primer año no hubo acuerdo de nada, se pelearon, nada. El 53 más o menos lo mismo, no se ponían de acuerdo, unos querían más productividad, otros querían más aumento de sueldos, hasta el 55 que logra formar unos puntos clave que se concuerda que el aumento de sueldo viene con la productividad. El Congreso se llama de la productividad y el bienestar social. Eran CGE, que representaba a los empresarios, y CGT, los trabajadores. Eran las dos organizaciones que representaban a cada sector y se sentaron a ponerse de acuerdo. Perón empezó ya a presionar en el 54-55 que llegaran a algo concreto. Llegaron. Aunque era un congreso que el gobierno, como que no formaba parte, siempre estaba el ala peronista metida ahí, iban ministros, fue Perón a cerrar el congreso, siempre estaba. Por la idea de Perón también pedía que las paritarias no sean tan altas para ver el momento que no era tan fácil. ¿Hubo acuerdos? Sí. En conjunto dijeron, bueno, la productividad sirve para aumentar el sueldo. Es la clave para el bienestar social, que haya productividad. Se pusieron de acuerdo que todas las medidas que iban a tomar la empresa sean entre los empresarios y los trabajadores consensuadas. Hubo además, para fomentar la productividad, los empresarios iban a dar como premios a los trabajadores eficaces. Se tomó mucho en cuenta que no haya tanta ausencia, que haya una regularidad en el trabajo. Y hace poco salió un video que está en YouTube de Moreno, que toma más o menos esto, con esa productividad, y cuenta que en algunos países, por ejemplo, si está 100 trabajadores, contratan 102, porque siempre uno se enferma o pasa algo y falta. Acá se toma 115. Es una queja que tienen los empresarios. Y contaba Moreno que era exactamente el mismo problema que trataba de enfocar Perón, el mismo problema que tuvo Perón. De hecho,
contaba Guillermo Moreno que en esas reuniones, o sea, que él logró conseguir las actas Sí, que de no se esas encuentran reuniones y que había un trabajador de muchos años ya que estuvo presente en esas reuniones y le decía a Guillermo Moreno, es exactamente lo mismo que quería hacer el general, el mismo problema. Lamentablemente quedó en la nada, porque fue en marzo o mayo del 55, en junio, lo derrocan a Perón. Esta fue la inflación asume Perón, de que son 17,6, 13,6, 13,1, 49, 31, el 50 la bajan un poco, sigue a dos cifras, el 51, 36, 52, 38,8, los dos años más bajos, 53, 54 en un dígito, viene la Libertadora, volvemos a empezar, otra vez a dos cifras, y en el 59 llegamos a tener hasta tres cifras de inflación. Es interesante, por ejemplo, ver cómo en el 46 ya es del 17, ya cuando arranca Perón, digamos, como presidente, ya es del 17,6%. Me parece que es interesante, eso después lo vamos a ver más en detalle, pero ya va mostrando que en la Argentina cuando hay crecimiento hay inflación. Excepciones son esas dos que el 53 y el 54, precisamente porque hubo un muy buen control de precios, funcionó muy bien. O sea, todos reconocen, inclusive hasta los conservadores reconocen que ese control de precios funcionó bien. Es como una excepción. Bueno, no del todo, porque en realidad en el 73 también funcionó. Pero digamos que cuando hay crecimiento se tienden a subir los precios en Argentina históricamente. Digamos, va a ser una constante. Eso sí. Ahora, disculpa, pero era riguroso el control de precios en esos años. Por lo que yo. Sí, además el pueblo estaba. El pueblo estaba si vos lo alterado. respetabas, podías hasta llegar a ir preso. Sí, ¿Llegaron por eso? sí, ley de abastecimiento. Y además la clave en realidad, más que las penas, es que la CGT se había unido, orgánicamente colaboró con el control de precios. La CGT estaba pata a pata con el Estado controlando los precios. Y era una organización muy grande la CGT en ese momento. Bueno, una frase de vapor cuando cae Perón. El golpe reflejaba la necesidad de los círculos económicos de acentuar la reglamentación del rumbo económico. Debía favorecerse la entrada irrestricta de la inversión extranjera, realizarse una apertura del comercio exterior y proveer para el país los organismos FMI, Banco Mundial, que Perón nunca hizo. Y en ese momento ya vimos que la economía venía muy bien, pero igual no hubo vuelta. Perón ya estaba mentalizado que lo tenían que bajar. Rodrigazo. Saldo desde el 55 al 75, en la década del 60 la inflación no bajó de 2 dígitos, nunca. Hubo 25, 30, llegó a haber 40, y hasta creo que también más años, sí. Pero varió en un 25% anual la inflación. No lo puse como un tema importante porque ahí, sobre todo, lo que pasó, hasta antes de Rodrigazo, la materia industrial del país nunca se tocó, no tocó ninguna dictadura, ningún gobierno. Había producción. Nunca se tocó, había aumento de sueldo, había inflación, siempre aumento de sueldo, iban por arriba o parejo la inflación, y los sindicatos estaban fuertes. Y la inflación se da lo que se llama stop and go, que más adelante lo van a explicar bien Juan, llegó a un punto que no entraban tantos dólares como la industria devaluaban. Al devaluar, inflación, volvíamos a empezar. Así, cuando la industria necesitaba más dólares, devaluaban otra vez, inflación, volvíamos a empezar. Eso se llama paro y arranco. La década del 60 se marcó más o menos por eso. Una breve aclaración sobre eso. Es parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, o lo que pasó en realidad en enero. Lo único que era más, las devaluaciones eran mucho más abruptas las del 60. El problema era que los dólares no alcanzaban para todas las necesidades que tenía la industria. Entonces había que de alguna manera cerrar la canilla del dólar. Y la manera de cerrar la canilla del dólar es hacer que los dólares fuesen caros. Y para hacer que el dólar sea caro, se devalúa. Digamos, ese es el concepto. Entonces se le llama stop en el sentido de que la economía ya se empieza a estrangular, o sea, la industria no puede conseguir los insumos porque necesita mucho importado, entonces se empieza como a paralizar
se hace una devaluación, las devaluaciones generan una recesión, caída en la actividad económica hace que se frene la sangría de dólares, digamos, que la gente compra, ¿está bien? Y eso hace que de nuevo empiece a crecer la economía, porque como el dólar está caro, ahora empiezan a alcanzar los dólares otra vez, se puede volver a importar, digamos. Entonces por eso es el go, digamos, stop and go, es decir, se para en un momento con la devaluación y vuelta a crecer. El problema es que es un problema oscilatorio, porque de nuevo vas a volver a tener el mismo problema si no cambias la matriz, si no logras que la industria sea competitiva, pero eso ya es tema, digamos, para abordarlo. Así fue, por eso no le di tanta importancia a la década de 60, que se basó en eso, casi precisamente. Rodrigazo. Contar un poquito antes del 75, donde empezó Rodrigazo, del 72-74, había un pacto social entre trabajadores, empresarios, sociedad, la exportación agropecuaria crecía, las reservas se triplicaron, de 530 parece poco, pero en ese momento 1.400 millones de dólares no es lo que es ahora. Política inflacionaria, incremento salarial y control de precios, que funcionaba, no como... Sí, hubo otro control de precios similar al de los 50. Hubo otro control muy similar que también empezó a funcionar. Alta inflación, pero crecimiento, en fin. El 58 del 72, el 60, el 64 un 24%, y con el Rodrigazo no creció el PBI y nos fuimos a 182. Recordemos que Perón asume a mediados del 73, ¿no? Para que se entienda, digamos, lo de la inflación. Acá se ve el efecto, recién acá en el 74 se ve el efecto del control de precios. Como empieza a partir del 74, empieza a declinar la economía nuestra. Hubo una crisis del petróleo, los países, OPEP hizo una especie de boicot, quería el petróleo venderlo más caro. Todos los países árabes se pusieron de acuerdo y dijeron, si no nos pagan más el barril de petróleo no se lo vendemos a nadie, ni Estados Unidos, ni Europa, ni nadie. Fue una crisis mundial. Fue una crisis mundial, sí, muy grande. Y algo que es el hecho, uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, podría decir, es el fin de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué son los acuerdos de Bretton Woods? Que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron entre otros Keynes en Estados Unidos, ahí, cómo solucionar el problema que venía de la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron de acuerdo que el dólar que va a ser moneda de cambio esté sí o sí basado en oro. En un dólar, cantidad de dólar, cantidad de oro que haya en la reserva. Y en ese momento, la plata que giraba en todo el mundo era por la producción. Porque los acuerdos de Bretton Woods imponían restricciones también a la timba financiera, para decirlo mal. Había, pero minúscula y no. Claro. Eran burbujas de timba financiera que no afectaban a la economía. En ese momento, con la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, creo que era Nixon, el presidente, dijo: confía en Estados Unidos, no van a defraudar, se rompe el patrón dólar-oro, dólar libre. O sea, antes vos podías ir con los dólares, con los billetes de dólares de Estados Unidos, dame, no sé, tanto oro. Era así, uno a uno. Vos podías ir, te garantizaban que con los dólares que vos tenías te daban el equivalente en oro. Eso funcionó hasta el 71, hasta que Nixon dijo, bueno, no, confíen en Estados Unidos, y ahí pasó a ser, dejó de tener ese respaldo con el oro. Y se dispararon, se terminó el acuerdo de Bretton Woods, pero el acuerdo no era solamente este tema. Digamos, era el control de la renta financiera, es decir, los flujos de capitales no podían moverse libremente como ahora. Por otro lado, esta cuestión de que el dólar estaba sostenido por el oro, y por la otra, las monedas de los países que habían acordado con Bretton Woods no podían tener un tipo de cambio, no podían devaluar arbitrariamente. Si Alemania, por ejemplo, no me acuerdo cuáles suscribieron el plan, pero creo que Alemania Occidental sí, suscribía el plan, bueno, no podía devaluar el marco. Había un pacto en ese acuerdo de que todos iban a tener las monedas estabilizadas en esos valores, además de todos los controles. A medida de control de comercio, la industria tenían que certificar cuántos dólares usaban. Hay una anécdota, para contarla ahora, hasta la gente que el pasaporte tenía un sello de cuántos dólares usaba. En Inglaterra. Sí. Llevo tantos dólares para viajar, bueno, certificado que lleva eso. Había especulación, pero era mínima. A partir de ese momento se cambia la rueda, es
80% especulación y un 20% producción, y algunos se animan a decir que un 95% de especulación y un 5% de producción, la plata que anda girando por el mundo. O sea, es un casino el planeta en este momento. Y el PBI, imagínense, las importaciones de petróleo pasaron de un 3,1 a un 15, y los precios, el control de precios empezó a ser violado. Y fallece Perón, que ahí empieza, logramos también. Asume Isabelita, se propone hacer una argentinización, nacionalizar la boca de expendio de Shell y eso, anular contratos para equipos telefónicos con la CIEM y ITT y nacionalizar 5 bancas. Pero en ese momento, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, pero el presidente del Banco Central, que hizo lobby para que todo esto no pasara, y otra gente que estaba metida ahí, ya tenía mentalizado otro modelo económico. O sea, esto no funcionó. Además, un panorama internacional bastante malo. La crisis del petróleo sostenida, descenso de las exportaciones, y los países vecinos, los socios comerciales más cercanos a Argentina, entraron en recesión. Como pasa, por ejemplo, ahora con Brasil con los autos. Rodríguez se llama porque el ministro de Economía es Cristino Rodrigo, pero yo no le llamaría Rodríguez, sino le llamaría, no sé, cinismo, si querés. Porque el autor intelectual, la cabeza realmente de esto, se llama Ricardo Sin. Ricardo Sin era en un momento era director de bancos, el Banco Italiano y otro banco más. Banco Italia. O sea, el establishment económico. Además, presidente de la Fiat. Tenía fuerte lazo con la Fiat, con la Fiat. Y capaz que la también. Y además, cuando terminó esto, fue asesor de Martínez de Oz y sacó un libro que se llama La Fundación de la Segunda República, contando que cómo se infiltró el justicialismo para hacer todo esto. Es increíble. La idea era, ya estaba planeada, cambiar el modelo económico, adelantar el golpe. Sí, más o menos lo que decía en el libro es que, bueno, que había que hacer un sacrificio, digamos, por la patria, y como el modelo, el peronismo no daba para más. Me dice que este fue el modelo más miserable de la historia. Había que destruirlo, digamos. Entonces él, como funcionario, propuso ese plan, porque cualquiera que proponga una devaluación del 160% va a hacer estallar por ley la economía. Que eso fue lo que pasó. Imagínense que las paritarias de aumento, algunos sindicatos tuvieron el 100% de aumento. A los pocos meses lo bajan a la mitad, así por decreto. Una evaluación, algunos aumentos de los ajustes tarifarios, la nafta en un día, en menos de un mes, aumentó un 181%, la carne casi un 40%, y la inflación disparó hasta ese momento, salvo en el 59, a la cifra de ese. Hubo 3 cifras, 182. Disminución de reservas, se refugiaban en moneda extranjera, mucha gente ya no confiaba en la moneda nacional, contracción de la moneda local, aceleró la inflación. Especulación en el mercado negro de divisas, ahí pasó que anularon los incrementos salariales, la inflación no bajó, igual, renuncia a López Rega y Rodrigo. Eso fue Rodrigazo, más o menos, y acá una frase de López que dice: Rodrigazo no llegó a constituir el inicio de reformas neoliberales, aunque sus autores sí lo quisieron, ni en lo político dio lugar a la destrucción de las organizaciones gremiales ni populares, lo que sí pasó en la dictadura. Hay que entender algo, hasta el 55 los sindicatos estaban fuertes, había paritaria, la industria estaba bien, aunque ya la especulación empezó a ganarle a la producción. En la matriz industrial argentina no la destruyeron como empezó a partir del 76, que cambiaron el modelo, fue un retístico financiero, el modelo que se iba a tomar a partir de la dictadura. Y acá se puede ver. Eso vale, desde el año 1970 a la izquierda hasta 1980. Ahí se ve la inflación en Argentina. Al sentido, pum, disparó. Ahí está un poco más alta porque en realidad las cifras no se ponen de acuerdo, pero busqué un número más o menos promedio que es casi un 200%. Eso está basado en el Banco Mundial. Eso está. No, por eso paso, no cuento la dictadura. La dictadura, durante toda la dictadura, no bajó de 3 cifras. Martínez decía que se debía a los costos para producir eran muy caros. Decía eso simplemente. Que había que tratar de incentivar el consumo. Parece que lo decía, nomás porque no lo hizo. Además se destruyó la industria y está la famosa publicidad de los nacionales malos que abran las puertas, muchachos. Por eso saltó a la famosa hiperconectividad de Alfonsín. Arranca en 1888, pero antes,
situación en el FUSIN, cuando asumió, siempre 3 cifras. Menos en el momento cuando en el 86 que propone el plan austral, que cambia el signo de, no sé si era peso ley, peso fuerte, peso, no sé cómo se llamaba, cambian al plan austral. Toman la moneda, pasan a austral, eso, cuando cambia el signo monetario hay una devaluación encubierta, siempre. La inflación, y el plan austral era un ajuste heterodoxo, dice la Rapoport. Porque la idea primero, antes de poner el plan austral, hubo un ajuste fuertísimo, que el FMI se sorprendió porque no era tanto como aconsejaba, igual lo apoyó, imagínense, y viene el plan austral. El plan austral era congelar precios, congelar salarios, bajar las tasas de interés y subir algunas tarifas. Eso no funcionó. Se verán que no funcionó porque la inflación sí bajó de, creo que era un 300 y pico a un 81%, era cortoplacista ese plan austral, porque había un control de precios, estaban congelados, pero igual los precios, muchos precios, empezaron a subir igual, no hubo un control suficiente, el Estado no estaba en condiciones, pum, disparó otra vez el proceso inflacionario. Entonces llegamos a un año antes de la hiper, con una inflación del 400%, una caída del salario que empieza en el 84, hasta ese momento llegó a caer un 33%, una alta desocupación y una deuda interna de 46.000 millones de dólares. Como vuelvo a decir, parece poco, pero 46.000 millones de dólares en esa época, una bestialidad. Sí, porque el dólar también se devalúa el dólar. Además, durante la dictadura se dedicaron mucho a endeudar, además creció sobre todo la deuda. Intentan hacer un plan, el plan primavera se llama. Se desdobló el mercado cambiario, había un dólar, tenía un valor para exportar y otro valor para la importación. Algunos estaban de acuerdo, se hacía rural no, y la gente de acuerdo, la gente que no, pero bueno, funcionaba. Un acuerdo de precios con empresas líderes y el IVA se bajó del 18 al 15%. Un aumento de tarifa pública y un festival de bonos. Como había una alta deuda, hicieron bonos de deuda cortoplacista también, de corto, estaba el Bonor, Barra, Abón, Tidol, Tenor, todo en el corto tiempo, como para tratar de decir, compren deuda, traer los bonos. Llegó la hiper. En ese momento, cerca de, que no sé si todavía en el 89, esperaban 600 millones de dólares del Banco Mundial. En ese momento llega Bush padre del gobierno. Dijo, no, muchachos, no le damos nada. Porque tenía expectativa por el futuro gobierno que iba a venir, que ya se sabía que iba a venir. Los tenedores de depósito en dólar comenzaron a retirar fondos de los bancos, una corrida especulativa contra la Australia. Corrida bancaria. Corrida bancaria. El banco empezó a vender millones de dólares para tratar de frenar la corrida, vendió 900 millones en 15 días. Vuelvo a repetir, en ese momento 900 millones de dólares era una bestialidad. Sí. Se le empezó a vender el vencimiento de deuda. En febrero del 89 ya no contaban con reserva para intervenir las corridas bancarias. Hacen una reorganización del mercado cambiario, no solamente lo de dólar, sino ahora es 3 veces. Importación, exportación y dólar libre. Tres tipos de dólar. La gente que había apoyado ese modelo de doblamiento, que se decía, no, espera, ¿qué estás haciendo? Yo te apoyo, ¿qué pasó? Fuerte fuga de capitales. Es sencillo. No hay confianza, me llevo todo. La cotización del dólar libre, que sería, si querés, por un lado también el dólar blue, podría ser, disparó. Suba de precios por la evolución del dólar, una gran puja distributiva, pero gran puja distributiva. Cuando decimos puja distributiva, es digamos, básicamente la pelea entre el asalariado y el empresario por el pago y por el sueldo y por los precios. El empresario, eso un poco lo vimos cuando hablamos de formación de precios, el empresario tiene varias maneras de pujar, de tirar por su renta. No solamente con lo que le paga al trabajador, que va a tratar de pagar lo menos posible, sino también con los precios a los que vende las cosas, con los precios a los que les paga a los proveedores, un poco eso lo último bien. Esa es la manera de pujar que tiene el empresario. Y el trabajador, básicamente la forma de pujar que tiene es el sueldo. Entonces cuando empieza la carrera, yo te subo, entonces yo te subo y así, es una puja distributiva. A veces acelerada como esa, otras veces como la de ahora, digamos. Y mucho se habla del golpe de mercado de Alfonsín. Bueno, no fue solamente esa la causa, pero grandes sectores económicos especularon por demás. Y el gobierno no tuvo
la fortaleza o no supo cómo hacer para frenar todo esto. Imagínense la inflación, puse, el 88 era un 387, el 89 llegó a un 4.923,3% de inflación. Imagínense lo que es. Inflación minorista sería la nuestra, la del mayorista era casi 5.000 y pico. Yo recuerdo que aumentaba el pan en el día, o sea, la gente, hubo gente que incrementó el pan en la cola haciendo la cola en el pan. Sí, a mí me contaba un compañero de trabajo que trabajaba en ese como un supermercado, que antes estaba con la maquinita para poner los precios, por ejemplo a las latas de durazno, le ponía el precio a la primera, porque capaz que a la media hora le avisaban que había aumentado y tenía que sacaba eso y le ponía el precio a la segunda. No tenía ni siquiera todo el producto del precio porque te aumentaba por hora. Imagínense el nivel de inflación. Viene como del 88, casi un 400. Hay una divergencia en los datos porque vos sacaste de una fuente distinta y esta es del Banco Mundial. Pero si no fue 4.000, fue 3.800. O sea, los números no. Igual, ¿viste? Si no fue 4.000, fue 3.000. Discutir eso ya es una locura. Por cuando lo miren. Fíjense dónde está en el año 88 la inflación, que ya estaba en un 300 y pico %. Compárenlo con la inflación que estamos discutiendo ahora. O sea, y también uno puede decir, bueno, estás eligiendo el peor caso. Agarrar desde el 91 hasta el 75, inclusive hasta los de la década del 60. Digamos, realmente tuvimos unas experiencias inflacionarias terribles en Argentina. De hecho, es el país que en el siglo XX tuvo mayor inflación. O sea, me acuerdo que se lo dijo una amiga que es radecheta, me dijo, está la hiperinflación de Alemania. Sí, que fue 14.000% de inflación en Alemania. Está la historia que iba a comprar pan con una carretilla de plata, de marco, porque no te alcanzaba. Pero fue un breve tiempo. Alemania no se caracteriza, pero Argentina fue, si querés, cuando conté al principio, de Dorrego, hasta ahora venimos con problemas de inflación. La historia argentina, la historia de inflación, son muy amigas. Bueno, la convertibilidad. En ese momento venimos con inflación, bajó un poco, ahí venimos ya 3.000, 2.000. Eso es un poco. Es un poco, pasó. Asume como ministro de Economía, Word, puede ser que sea. Sí, solo 2-3 meses. El plan Bukibor era fundado en la economía de mercado y la apertura de Estado. Arrancaron devaluando más. Suban el precio del combustible, la tarifa eléctrica, de gas y otros servicios. Y aprobaron dos leyes que son fundamentales, la reforma del Estado y la ley de emergencia económica. Eso permitía, la reforma del Estado, que el Estado podría desprenderse y vender todas sus empresas. Podía así, simplemente le daba la capacidad de venderlas. Y además modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Le dio independencia total. O sea, no importaba, el Banco Central no quería emitir moneda, no importa que Menem de rodillas se lo pidiera, no. Tengo independencia y emito cuando quiero. Lo que decía la reforma del Estado, cuando en la campaña Menem no habrá ni un segundo de privatizaciones ni nada de lo que va a hacer. En 7 días cambió la política tremendamente. Sí. Cuando asumió estaba el Sogaray en el balcón. Claro. Así que ya imagínate el que estaba apoyándolo. Viene Herman González, porque el plan anterior no funcionó. La inflación no la bajaron. ¿Qué hizo Herman González? El primer plan, porque hizo mucho. Liberó los precios. Aumento salarial, suma fija, $15. Para todos, un aumento de aproximadamente de $15. Derogó un incremento a las retenciones que habían aprobado anteriormente, lo derogó. No sirvió de nada, generó tensión inflacionaria. La gente sin liberar los precios, lo que puede llegar a hacer. Viene el plan Bonex o Herman II. Prohibió temporalmente la recepción de depósitos a plazo fijo y la gente que iba a buscar la plata del banco le daban Bonex. Bonos le daban. Muchos que olvidan, sobre todo los conservadores, olvidan siempre esta parte. Pensaron en la cuenta. Se dice que fue una pérdida del 60% de los depósitos de la gente. No había dinero dando vuelta, provocó recesión y pico hiperinflacionario.